Justo el tema de hoy nos atraviesa en nuestra subjetividad porque es justo un feriado, ¿no? Un feriado puente que no tiene ningún sentido concreto más que ser un artificio para que tengamos un día más al pedo en la vida, cosa que agradecemos, ¿no? Pero justo en un feriado uno está ahí como medio perdido y en general se te deshace la agenda cotidiana, salvo para los que tengan un parcial cerca. Saran. Saran. ¿Cuándo rendís? Pasado mañana. Saran. O sea está todo bien igual, está todo bajo control. Pero para vos este feriado no tiene nada de nada. De feriado. Fuiste todo el día ahí haciendo resúmenes. No, al pedo no, estudiando. Al pedo el feriado. No pudiste alpedear en el feriado. O sea, fue al pedo porque no pudiste estar el día al pedo. Exactamente. Se arma una dupleta, pero bueno, hay muchos de nosotros que en realidad como que paramos. Por ejemplo, yo hoy a la mañana no tuve mi trabajo cotidiano y entonces me desperté un poco más tarde. Y es como que en algún momento colgué y me empecé a hacer preguntas. Mira, qué raro. Bueno, me dedico a esto. Lo que pasa es que yo tengo que recuperar la espontaneidad de la pregunta, porque la perdí como trabajo de hacerme preguntas, y lo interesante del preguntar filosófico es que surjan de manera espontánea, como que perdí algo de esa espontaneidad. Y entonces me digo, boludo, hacete preguntas espontáneas. Y está buenísimo, porque ahí lo más espontáneo sale cuando uno se obliga, ¿no? Se fuerza a hacerlo. Yo igual prefiero como la puesta en escena, ¿viste? ¿Viste cuando alguien... Esa cosa, ya lo hablamos en algún programa también. Sí, Maru, cuando hablamos... ¿Qué puesta en escena? La puesta en escena del que se... O sea, prefiero programar la espontaneidad que ser espontáneo. Pero si la programas no es espontaneidad. Ya sé, pero no le creo nada a nadie igual, ¿viste? O sea, no hay espontaneidad. Obvio que no. Somos maquinitas condicionadas. Robots. Con lo cual, la pregunta también es la pregunta por sí. Cuando creemos que nos hacemos preguntas que destartalan todo el dispositivo, esas preguntas destartalantes no están también ellas mismas inducidas e implicadas, prefabricadas, configuradas, prediseñadas, predispuestas. Una más. Prepucio. No sé, boluda. Pre-pizza. Ay, qué rico. Ay, acabas de comer. No importa. María acaba de almorzar, siendo las... No, porque se genera, si no, una visión de mi persona que no es la real. No, obvio, pero porque está estudiando. Entonces no pudo sacar los pies del plato, la cabeza del plato. Bueno. O sea, básicamente todas esas preguntas que pensamos que podemos tener genuinas... también son inducidas. Bueno. ¿Alguien realmente cree en su sano juicio? Me encantan esas frases. Sano juicio es pedorro. Susano. Me hace acordar a los Susanos de Susana Jiménez. ¿Te gustaría haber sido un Susano? Obvio. Me gustaría haber alguna vez llamado. ¿A lo de Susana? Sí. Y haberle hecho preguntas. Hola, Susana. Sí. Hola, mi amor. ¿Quién habla ahí? No sé. Le hubiera dicho. ¿Quién? No, todo al aire. ¿Quién soy? ¿Qué vienes a buscar? No sé. ¡Pimpinela! ¿Escuchaste a Pimpinela alguna vez? Sí. ¿Cuándo? O sea, es como que uno no puede escapar a conocer la canción de Pimpinela. ¿Pero escuchaste Pimpinela como escuchás a Cerati? No. Como pusiste la canción. No, cero. La cuestión es que, digamos, hay una devoción por la pregunta en la filosofía y hay también un culto a la pregunta como un modo de desarticular el sentido común. Es cierto que la pregunta abre en la medida en que la saquemos del tecnicismo de que la pregunta sea solo un medio para encontrar certezas o respuestas. Siempre repetimos que la filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas, sino que se hace preguntas para cuestionar las certezas instituidas, las respuestas hegemónicas.
El preguntar tiene más el uso de un arma, de un martillo, a lo Nietzsche, que lo que hace esa pregunta es evidenciar el absurdo de muchas situaciones que damos de hecho. Tipo, ¿no? ¿Qué es todo esto? Vos te preguntar qué es todo esto y un boludo te dice, nada, boludo, una casa, una pared. Vos decís, no, yo te estoy preguntando por el sentido de todo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es que estemos acá? Pero bueno. No rompa la bola. No, igual siempre me gusta el que te la baja como diciendo, vos vas y decís, ¿qué es todo esto? Esto es una casa, loco, te tiran. Un personaje de Capusotto que sea bueno. El que te rebaja las preguntas existenciales. El antifilósofo. Bueno, una pregunta existencial es ese tipo de pregunta. Se llaman existenciales por muchas cosas. Primero porque van al sentido último de la existencia misma. O sea, son preguntas que, como dije antes, no tienen un motivo directo, no están hechas en pos de encontrar un resultado, sino que son preguntas que su formulación tiene más el objetivo de demostrar que muchas verdades normalizadas hacen agua cuando las encarás. ¿Viste? La pregunta filosófica por antonomasia. Buena. Su sano juicio y antonomasia se fueron al río. Su sano juicio se ahogó. ¿Quién quedó? Tu vieja. María, ¿por qué siempre metes a tu vieja en todos lados? Psicoanálisis barato y zapatos de cristal. ¿Qué zapatos de cristal? No sé, boludo, siempre filosofía barata y ¿por qué no psicoanálisis barato? Hacemos más psicología barata que filosofía barata. Pero la psicología todavía tiene, digamos, su sano juicio y su antonomasia. Yo conocía a una chica que se llamaba Masia y un chico de apellido. Antonella, no, me falta un... No, porque ¿es lo de Anto? No, Masia. El buen chiste directo para su casa. Bueno, ¿vos te hacías preguntas de chica? Sí. Si veías todo el día chiquitita, boluda, ¿cuándo te Y hacías? por eso me ¿Qué? hacía las preguntas que chiquititas proponía. Como... Por ejemplo, pimpollo, Tulín. chiquititas. Tulín. ¿Otra vez, tulín, tulín? Sí. Ah, ¿y después? Brote de mañana. ¿Qué es un brote? Semilla que estalla. ¿Qué es una semilla que estalla? Milagro. Tulín, tulín. Pimpollo con alas. Bueno, tiraron muchas cuestiones filosóficas. Esa canción empieza... ¿Con una pregunta? Empieza como haciéndose reflexiones filosóficas de qué es crecer, dice cómo, cuándo, tipo cómo venimos, dónde, por qué estamos acá. Qué grosa. Y después hace Pimpollo Tulín. ¿Vos decís que eso es como que lo rebaja? No, al revés, tiene un gran contenido filosófico. El pimpollo es como una especie de mare magnum Alguien que googlee esa palabra y la chequee. ¿Qué verga es mare magnum? Mare magnum. Mar magno. Como horizonte abierto. Océano grandilocuente. ¿Y qué tiene que ver? Se le dice cuando decís muchas cosas. Mare magnum es como lo usás como eso. Todavía no comprendo. Muchas cosas. Un mare Bueno, magnum. Uy, se me un apagó conjunto también. de cosas. Claro, un conjunto amplio y diverso. No, pará, pero el pimpollo es como la magnolia del sentido de la existencia. Sí. Es exactamente eso. Se venden en los parripollos los pimpollos. Bueno, ¿qué preguntas? Dale, concéntrate. ¿Qué es una pregunta existente? ¿Qué preguntas no? ¿Qué es? ¿Cuáles te hacías? ¿Qué es la muerte? Bueno, un clásico, boludo. Traigan. Yo creo que vamos a sacar como un listado
que las todo el preguntas mundo va a este, decir, sí. todo el mundo va a decir lo mismo. Ya te digo, mira, ya agarro la primera pregunta que encontré en Twitter. Violencia Rivas dice, ¿de dónde vengo? Pues adoptada. ¿Por qué soy así de autodestructiva? ¿Y por qué siempre termino sola? ¡Me cagaste, Violencia! Nada, boludo. Primera pregunta, yo esperaba, ¿por qué me tengo que morir? Pregunta existencial y Era mirá, una piola al la final. violencia. Grosa, ¿eh? Bueno, nada, genia. Bueno, les preguntamos, entonces Sí. a la gente ¿Qué? cuáles son sus preguntas existenciales. Me encanta. ¿Te parece bien? Me encanta el tema. ¿Cuáles son las preguntas existenciales que se han hecho de chicos y que se siguen haciendo? Al día de hoy. Para vos la de la muerte, típica. En algún momento siempre nos preguntamos, ¿no? Y sí. La joda de la pregunta existencial, para que se entienda. O sea, el tema de hoy es la pregunta. Ah, ok. Pero yo hago un corte o sea, vos tenés distintas formas de hacer preguntas. La pregunta periodística, Sí. tenemos alguna entrevista donde vamos a hablar un poco de esto. Tenés la pregunta más como, no sé, como técnica, cotidiana, tipo, hay que che, ¿a qué hora comemos? Una pregunta, no es existencial. O sea, es parte de nuestro lenguaje. Sí. Y de la búsqueda de esos sentidos cotidianos. Pero hay preguntas que no tienen respuestas, que como decía antes tienen más otro objetivo, más como de desarmar y preguntas deconstructivas, ¿no? Eso, que buscan cuestionar. La filosofía se abre ahí porque vos aprendés haciéndote las preguntas existenciales, más allá de que te das cuenta que hay preguntas que no tienen respuesta. Y que la pregunta lo que te hace es darte cuenta que esa respuesta que te han vendido puede ser de otra manera. Cuando uno de chicos empieza a hacer preguntas existenciales, se da cuenta, más allá de esa pregunta concreta, la de la muerte, la del tiempo, la del amor, la de Violencia Rivas que se hizo recién, la de la chota, la que quieran, más allá de esa pregunta concreta, uno cae, la caída en lo humano es darte cuenta que hay preguntas que no tienen respuesta, pero que su sentido es que no la tengan. Y que tiene más el objetivo, el propósito, esa pregunta, de pelearte contra aquellos que suelen hacer pasar su propia versión de las cosas como si fuese lo normal o lo único. Entonces, también es birlarle al sentido común la idea de que el preguntar tiene únicamente el carácter de ser un medio para encontrar una solución o certeza. A veces, dejarnos llevar por las preguntas es una manera de pelearnos contra lo establecido. También hay preguntas, María, que aparecen en momentos, digo, que te conectan con lo que se nos escapa. La muerte, como nombrabas vos, uno puede decir, ¿por qué me tengo que morir? No sé qué garrón. Sí. Y otra cosa es que te surja la pregunta a partir de un hecho. O sea, estás ahí viviendo una situación límite, no sé, se te muere alguien, sí. ¿Viste? Entonces, el conectar con la pregunta es conectar con algo que vos ya sabés de antemano que no le vas a encontrar la vuelta. Es como un viaje en algún punto. Es un viaje hacia la angustia. Sí, es una conexión hacia la angustia y hacia la libertad también. Porque a veces la falta de respuesta, por un lado te angustia por lo que genera de falta de contención, pero por otro lado, la falta de respuesta te da una sensación de libertad porque te das cuenta que no todo tiene un corset previo, que no todo tiene un camino preconcebido, ¿no? Entonces, me acuerdo tantas escenas bíblicas, literarias, poéticas, de esa pregunta que va a fondo, ¿no? La pregunta filosófica es la pregunta que va a fondo y hasta llegás al umbral de lo racionalmente respondible. Y como que esa última pregunta que uno se hace es como que te permite, no sé, como si te dijese abrir la ventana de la racionalidad y darte cuenta que ahí hay algo más, que ni siquiera le puedes poner palabras, ¿no?
casi es como un último artificio de la palabra, la pregunta. Es como la frontera última, a partir de la cual después se abre el otro, lo que se te escapa. Por eso la pregunta filosófica es básicamente la pregunta por el por qué, que es la que tiene un poco esa razón de ser. E igual que todo lo que dijimos antes, uno puede hacerse millones de preguntas por el por qué buscando una respuesta, tipo, ¿por qué se me inundó el baño? Nada, porque sos un pelotudo y se te tapó y te lavaste la cabeza y se llenó de pelos el caño y nunca lo limpiaste. O sea, hay una respuesta, ¿sí? Ahora, otra respuesta, también te puedes preguntar, ¿y por qué siempre cometo los mismos errores? Y entonces ya ahí... Ya hay una profundidad otra. Claro, anda al analista, revisate. Ahora, ¿por qué el ser humano vino así? ¿Y por qué me tocó a mí ser de este modo y encajar desencajadamente en este lugar? Ya hay preguntas que exceden lo que cualquier tecnicismo o especialidad pueda responder. ¿Vos vos podés como encontrar alguna pregunta filosófica o existencial así fuerte que te haya conmovido en algún momento? ¿Es más la pregunta por la muerte o por Dios, no sé. por el amor, por el sentido? Por el ser y la nada. Está buena esa. Como mucho, como que siento que de chica tuve varias veces de esa situación de pensar como, bueno, estoy como... ¿Qué onda la vi? Como, ¿por qué estamos acá vivos, obvio? Y eso que me lleve a pensar en las diferentes teorías y decir, pero si hubo un Big Bang, antes del Big Bang que había nada, bueno, qué verga es, tipo, la nada, como... La nada es insoportable. Y si es nada, es todo, y todas esas, no sé, preguntas. Eso siento que es una de las que más me atravesó. ¿Y ahora, a tu edad, tipo, te la sacaste de encima? Me tomo un vino. ¿Pero te irrumpen todavía? No, tanto no. No. Ya estoy como más amoldada por el sistema. Más tranca. ¿Y las preguntas por el amor, por ejemplo? Una verga, sí. Pero esas vos creés que tienen una solución. Como que vas a poder llegar. Me angustian mucho. ¿Cuál? Todas, la del amor sobre todo. Pero te haces preguntas, porque hay gente que se angustia y no me pregunto. Reproduzco lo que me dicen que tengo que hacer. Sí. Sí. Me hago, pero tampoco las dejo entrar tanto porque me angustia mucho. Yo sé que no está bueno lo que estoy... No es un consejo de vida. Escúchame, la consigna es entonces, ¿cuáles son tus preguntas existenciales, no? Y participan por... Un pase, para el curso que empiezo mañana, Filosofía del Amor. Bueno, justo. En el CONEX, justo. Así que... ¿Para qué sirve el amor, la concha de tu hermana? En el curso voy a hacer la típica que es, la clave es, así empiezo un texto mío sobre el amor, que es, cuanto más pensás el amor, menos lo haces. Entonces, hagamos el amor y menos cabeza. No pensemos tanto. Después se ordena un poco, se arma, pero hay muchas líneas. Yo creo que el amor se volvió una religión. Y la pregunta, ¿para qué sirve el amor? O sea, ¿le pones una carga, Maru? Como, nada. O sea, si el amor fuese como, no sé, primero, si lo pudieses rebajar al estatus fisiológico de comer. Vos no te preguntás, ¿para qué hay que comer? No. Bueno, si el amor fuera de ese tenor... me resolvería... Sí, bueno, nada, tengo que amar, boludo. Listo. Sí, fin. ¿Quién pasa? ¿Quién sigue? Next. ¿Qué comemos? Fideos. Mañana, milanesa. Hoy, chucho. Mañana, gocho. Odio ese grupo de amigas donde todos tienen... Pachi, gachi. Pero la che me mata. La CH. Sí. ¿Vos tendrías une novia con ch? ¿Tuviste? No, creo que no. ¿Tendrías? Si puedo evitarlo, mejor.
O sea, si justo el que aparece tiene una CH adentro, porque la verdad es que a esta altura, pero si lo puedo evitar, mejor. Bien. ¿Qué dice? ¿El staff? Me lo regané, López, dice Violencia Rivas. No te ganaste nada, pará. Es el primer mensaje que leímos. Cuando era niña, dice Agus Mose, me preguntaba de dónde venían mis abuelos y bisabuelos. Creía que habían nacido de la sombra de sus padres. Amo. Todos nacimos de la sombra de alguien, no les quepa duda, porque aunque no sea real, simbólicamente no somos más que la parte siniestra de un hijo de remil puta que nos tuvo. Violencia Rivas. Nada más que, ¡mamá! ¡Y vos pará! Yo soy experto en adivinar cuándo la hija de Violencia Rivas dice mamá. Siempre le pego. Ahora, ¡mamá! Bueno, boludo. Soy especialista, experto en algo. A ver, ¿qué dice el staff? El staff dice lo siguiente. Sophie Cornell responde: me pregunto cómo sería mi vida si hubiese tomado otros caminos o decisiones, y me pregunto qué es el ser humano, este bicho que camina en dos patas y habla. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos tantos acá? Total. En realidad no somos, Marian. O sea. No, Sophie. Sophie. No somos. No. No somos. No, punto. Chao. Somos. Fue un placer hacer este programa. Somos un sueño. No, pero es cierto. Yo ahí de nuevo voy por el rebaje. ¿Qué somos? Nada, una especie animal más que tuvo una excepcionalidad, que tuvo el cerebro un poco más desarrollado, enganchó con las manos que encajaron con los pies y armamos este semáforo que vemos acá, ¿entendés? Como que, claro, un semáforo, un edificio es al ser humano lo que un nido es un hornero. Entonces, es eso, somos instinto, que en algún momento quisimos dejar de serlo. Entonces, la pregunta surge porque nos vemos, evidentemente, un mamífero más. Viene un virus del orto, boludo, y te hace concha. La pregunta. ¿Sigo? Sí. Iván responde: la pregunta por el sentido me la vengo haciendo hace tiempo. Y sumo otra, saliendo del concepto dogmático / religioso. Me gira bastante en la cabeza. ¿Quién es más fácil de dominar? ¿Alguien con fe o alguien sin fe? Claramente alguien con fe. Tomo partido porque... ¿Alguien? Con fe. Claro. Porque alguien sin fe no tiene borde. Alguien con fe, vos lo podés dominar en la medida en que pones en peligro su fe. Con tal de afirmarse a esa fe, lo tenés adentro. Otro de él. Por eso la religión es uno de los grandes dispositivos de sometimiento, ¿no? Lejos. Y por eso lo que tenemos que hacer los no religiosos, que es no caer en dogmas ateos. Claro. Que repetís la misma chotada. ¿Qué dice? Lali dice, ¿qué pasa después de la muerte? Después de la muerte, no entiendo, ¿qué es después de la muerte? Te morís. ¿Y después qué es? ¿Que termina la muerte después de la muerte? Ya, porque al cielo, te bueno, no, pero Lali lo pregunta como si hubiese algo llamado la vida, después la muerte. Y después. Claro, como que hubiera un tiempo. La resurrección. Después de la muerte. Después, viste que más allá de Lali, siempre tenés problemas con formular eso, porque uno lo que quiere saber es qué pasa después de la vida. Pero decís qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa en la muerte? En la muerte, no después. No hay después, Lali, porque la muerte es el fin del tiempo para uno. O sea, vos te morís. No estás diciendo, uy, estoy en el después, porque estás muerta. ¿O sí? No, boluda, entonces no estás muerta. Y todas muerta. esas pelis donde la gente va caminando hacia el túnel blanco, de la luz blanca. ¿Me definís el concepto de peli? ¿Qué es peli? Como abrevio película. ¿Pero qué? ¿Vos qué te crees que en las películas son todas... ¿No está la verdad en las películas? No solo no está la verdad, sino que como buena religión, también el arte, te proponen formas de sosegar tu angustia. ¿A dónde vas caminando? Por el pasillo hacia la luz al final del túnel. Mariana dice,
Mis preguntas en general tienen que ver con si existe la justicia, cómo y cuándo se evidencia, o con los límites entre la ficción y la realidad, etcétera. Me aburro de mí. Nah, ¿por qué? No. Cero. Para mí, el que se aburre es el que no se hace preguntas, ¿no? Y la pregunta de la frontera difuminada, ¿te gusta? Sí, erosionada. Me encanta. Entre la ficción y la realidad me encanta. Más cuando nos vamos dando cuenta que somos no solo ficción, sino que somos personajes desplegando el guión de alguien que nunca conoceremos y ni siquiera de alguien, de una estructura dramática de la que somos parte. ¿Te acuerdas de esa peli? Sí, me encanta. ¿Cómo se llama? Ni la dije. Más extraño que la ficción. Will Ferrell. Sí. Que descubre a su... Escritora. Sí. Yo descubrí a mi escritor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo fuiste a ver? Sí. ¿Y buena onda? Lo maté. ¿Y ahora sos inmortal? No. Estoy buscando. Otro. 6, ¿cómo era? Personajes en busca de un autor. Gran obra, ¿no, Marian? Che, ¿vamos a escuchar música? Dale. ¿Hay muchos mensajes? Hay un montón. Me quedé sin... Les recordamos que participan por entonces accesos para el curso sobre el amor que empieza mañana, sí. y que nos tienen que responder a través de la aplicación o de las redes sociales cuáles son sus preguntas existenciales. Hay muchísimos mensajes, ya vamos a ir leyéndolo. Tenemos unas canciones increíbles, parte nos preparó Pablo 30 como siempre, pero quiero empezar con un temazo, porque también hay una pregunta, digamos, yo me acuerdo de haberlo leído en un poema de Cortázar, y después me encontré con esta canción de Silvio Rodríguez que se llama ¿A dónde van? Okay. Cortázar tiene un poema muy parecido. Los descubrí juntos. No sé quién escribió antes. Ah, interesante. Sí, porque aparte coinciden bastante en algunos de los ejemplos que dan. Pero la canción de Silvio la conocen, ¿no? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? Es esa pregunta que tiene que ver con el paso del tiempo y de esas pequeñas cosas que nos rodean en la intimidad de lo cotidiano que en algún momento se van, ¿no? Que tiene que ver también con la inconsciencia sistémica, no vas a estar siguiendo, uno dice, ¿a dónde va el café de ayer? Dice Silvio. Y bueno, la borra, va al tacho de basura, el tacho de basura va al SEAMSE, de ahí va al Río de la Plata y alguien se muere infectado y contaminado. Pero, digamos, si lo querés hacer un poco más poético, claramente hay preguntas que tienen que ver con lo evanescente del presente. Rimó. ¿Qué es un francés? Sí. Rimó. Jean-Claude Rimó. Juan Sebastián. Gran tema, ¿dónde van, no? Hermoso. Y vamos a escuchar una versión que hice Añares junto con Lucrecia Pinto y una banda increíble de músicos en un show que hicimos hasta el año pasado llamado Desencajados y que empezaba con este tema y con muchas preguntas que también yo me hacía ahí en el medio de la canción y la interpretación de Lucrecia Pinto y el Chino Capici en guitarra, ¿A dónde van? De Silvio Rodríguez. Demasiado humano. Escribir en el aire. Me encanta en Twitter, Ariel Chalub dice, ¿por qué hay que tener un propósito en la vida? ¿Por qué no podemos ser moralmente correctos y no cagarnos en otros sin pensar en querer recibir una recompensa por eso? ¿Viste que uno se porta bien con el otro para que no lo castiguen? Sí, obvio. Bueno, pero está buena la pregunta de por qué uno no podría, digamos, ser bueno sin que eso sea la consecuencia de una economía, ¿viste? En el sentido de medir si me conviene o no me conviene ser bueno con el otro. Y la pregunta primera, Ariel, ¿por qué hay que tener un propósito en la vida? Es la que hay que desarticular. No tiene sentido tener un propósito en la vida porque la vida llega sin sentido y se va sin sentido. Entonces, parece más la necesidad de aferrarse a una explicación, ese propósito de la vida para explicar lo inexplicable. Pero lo inexplicable gana, porque al final te morís. Pero hay como una cosa de que si la vida tiene un sentido, uno le pone más onda.
Le pone más onda, pero también a llegar a ese objetivo, como te motiva en la idea, ¿no? Como esa. Pero también te frustra. Un montón, todo el tiempo, toda la vida. Nunca alcanzabas el objetivo, este tipo, de enamorarte de alguien para toda la vida. No, de baja, cancelado. Cancelado. Luchar por un mundo mejor. Cancelado. ¿Tenés mensajes vos? Sí, Ivana mandó, conocí la canción de Silvio, escuché por primera vez esa versión el último año que se presentaron en Rosario. Fui con mi hijo. Hermosa noche, gracias. Qué lindo. Teatro El Círculo, estuvimos haciendo Desencajados hace más de un año ya. Fue la última presentación en Rosario, en un año donde no hicimos solo el Conex en Capital, sí. Pero no fuimos de gira porque fuimos un montón de años. Y solo fuimos a Rosario. Ivana estuvo ahí. Ivana estuvo ahí y escuchó esta canción hermosísima de Silvio Rodríguez. Bueno, manda por la aplicación Mili, dice, ¿las personas son buenas por naturaleza y después se corrompen? ¿O más bien son malas y en sociedad se comporta de una determinada manera aceptable? Va en línea, ¿no? ¿Vos qué decís? Que somos una verga. No hay naturaleza. Aparte, o sea, ¿por qué yo te voy a contestar las preguntas existenciales? Pero son las preguntas, acá se ve un poco la trayectoria de lo que hablábamos, porque, ¿por qué? ¿Cómo se llama la oyenta? Mili. ¿Por qué Mili se pregunta si somos buenos o malos por naturaleza? Porque ve una situación, tiene la experiencia de una injusticia, ve a alguien haciendo una chotada, y entonces o ve a alguien haciendo un acto de bien que no puedes creer. También. Tipo, encontré plata en la calle y salí a preguntar, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿Vos qué harías cuando encontrás plata? Nunca me pasó, pero ya tengo que responder que saldría a buscar a su dueña. Pedo. Mirá, yo es así. O me la gasto en chocolate. Yo es así. Si encuentro, solo me la guardaría si me hace una diferencia en la vida rutilante. Bien. O sea, encuentro 10 millones de dólares, justifica, claro. Entonces miento, me chupo un huevo. Ahora, cuando es menos, la devuelvo. Es toda una cuestión el devolver cosas que uno encuentra también. Porque siempre hay uno que se puede aprovechar y decir, sí, yo perdí plata, y se la doy, te caga. Mi mamá le decía devolver a vomitar. Y está bien porque estás devolviendo la comida. ¿En tu casa usaban el verbo devolver? No. Me da un poco de asco ahora que lo pienso. Mauro devolvió, decía mi mamá. Venía Mauro con toda la boca llena. ¡No! ¡Qué asco! No se usa, ¿no? A ver, los oyentes nos escriben. ¿Si usan devolver? Sí. Bueno, Dios nuestro staff, ¿qué dice? ¿Mariana? Sí, Mariana es del team devolver. ¿Devolver? Porque es más generacional, me parece. Uf. Vos, Sofi, devolver. Mira, están todos mirando Fuerza de Mujer en Telefe, en la previa de Masterchef. Che, hay alguien, hola. Lali dice sí. Sí que... ¿A qué? Yo la conozco. Y Mariana dice que su abuela decía devolver. Para mí, Lali tiene el sí, copy-paste. Lo tiene preconfigurado, solo tiene que tocar una tecla. Pone sí. ¿Ves? Matías pregunta, ¿por qué me tengo que seguir bancando a boludes pro Milei solo porque son mis amigos? Eso es una pregunta existencial. Nada, boluda, no seas más amiga de esa gente. Matías. Punta. Matías, no seas más amigo. ¿Cuál es la pregunta existencial ahí? Hacete la voz, como ¿por claro. qué te sometés a esto? O por ahí vos tenés más que ver con Milei de lo que suponés. La paralítica es esa. Lauti dice, la pregunta que me hacía de chico y me sigo preguntando, tengo 21, es, ¿cómo va a ser mi vida de grande? Tremendo. Es terrible esa pregunta. Uno de grande es el mismo pelotudo que es de chico, pero todo duele menos. Está bueno. Porque te vas como acostumbrando, el sistema te va capturando y te va somniforizando. Ahí terminó de responder el staff.
¿Qué dijo? Que Iván dice que su abuela Rosita también decía de volver. ¿Viste? Y que Sophie Cornell dice, no la uso, pero en mi casa lo decían. Bueno, es más común de lo que ¿Viste? pensaba. Pero de abuelas la tiran. Sí, sí. Está bien, pero las abuelas de nuestros compañeros tienen la edad de mi vieja, probablemente. Y Pues yo puede soy ser, sos grandecito. como uno más. Antes de morirme, en Twitter dice, quiero demasiado ganarme esas entradas porque literal nadie quiere escuchar a Stan River conmigo. Qué bajón. Sí, que bajón para todos. Escúchame, Adri Sandy, decile a tus amigos. Buscate otros amigos. No, bueno, está bien, no podemos obligarle a que a todos les guste todas estas pelotudes que estamos diciendo. No, Pero- todos no, pero bueno. Pero en filosofía del amor va a ser más power. Se va a armar ahí un chat. Imagínate que la segunda clase es sobre el desamor, que es un bajón, y la primera, que es sobre el amor, ya es un bajón. ¿Hay alguna que no sea un bajón? Tal vez el desamor va a ser tan cruda. Que la última ya como que Claro, nada puede ser peor y tal entonces cual. es mejor. De una. Así vivo yo, con esa Lógica. poniendo en práctica esa lógica. Lula dice, ¿cuál es el objetivo de estar vivo? Coger. Comer, cagar. Cagar. CCC, Centro Cultural de la Cooperación. Nuts dice, Tenemos una publicidad para proponerle al comer, CCC. coger, cagar. ¿Qué sentido tiene toda esta mierda? Pregunta Nuts. Bueno, no sé, yo también quiero saber. Dice, la pregunta existencial, ¿pensarán de mí que soy idiota? Sí. Sí. Es la pregunta que nos hacemos nosotros y sin embargo seguimos hablando, ¿viste? Nada, hermosa tu pregunta. Te rebancamos y somos tribu. Diana dice, mi pregunta es, ¿por qué carajo tengo que trabajar un feriado? Me encanta. Esas son las preguntas existenciales revolucionarias. Y como apareció Diana, me da pie a la primera entrevista de la tarde, que es a una filósofa que se llama Diana Sperling, ¿sí? Filósofa, escritora, ensayista y docente. Sus últimos libros publicados son La Diferencia, que es la F con la H, tipo diferencia, y herencia de heredar. Ok. Lo que heredamos, sobre filiación y avatares de la ley en Occidente y filosofía para armar, libro que leí, que está buenísimo. Una grosa, Diana Sperling, filósofa argentina, y Mariana le preguntó, ¿qué valor tiene la pregunta en la filosofía? Yo defino la filosofía como el arte de preguntar. Preguntar es mucho más difícil de lo que uno cree, porque tendemos siempre a encontrar respuestas rápidas para calmar la angustia y para salir de la incertidumbre. Sostener la pregunta, sostener el valor de la pregunta, sostener la posibilidad de no saber, ese es el gran arte de la filosofía, y necesitamos mucha educación y mucho desaprendizaje para poder quedarnos un rato ahí y poder interrogar la realidad, los textos, los mensajes, todo lo que nos llega, todo lo que el mundo nos provee de una manera inédita, creativa, que refresque lo que creíamos ya sabido y recuperar eso que Aristóteles definió como la característica del filósofo, la capacidad de asombro. Me encanta cómo hablan les filósofes. ¿Te parece que es muy, muy masturbatorio lo mío, Sí, no? un poquito, Obvio. sí. No, pero me encanta, un placer. Escúchenla a Diana, tiene algunas charlas ahí en YouTube, sus libros son increíbles, tiene esa capacidad de ir hilvanando conceptos. Me encantó esto de sostener la pregunta, dice Diana, sostener la posibilidad de no saber, ¿no? Y de quedarte no en la ignorancia, sino en ese deseo por saber, o sea, admitir que ninguna de las respuestas que parecen encajar bien resultan suficientes. Seguir cuestionando, aunque uno se sienta cómodo, ¿no? Hay una provocación de la incomodidad, que me parece que es parte de este arte de la filosofía. Me encanta también, gracias Diana por el audio,
cuando Diana dice desaprender, ¿no? Mucho desaprendizaje, sobre todo en relación no solo a aquello que queremos saber, sino a ese sentido común en el que transitamos el día. Por eso recupera Diana esa idea aristotélica de que hacer filosofía tiene que ver con restaurar, por decir así, reconciliarnos con nuestra capacidad de asombro. O sea, perdimos el asombro. Y el asombro es el gran estímulo de la pregunta. O sea, uno se pregunta porque todo nos resulta demasiado apabullante, agobiante en términos de sentido. Pero lamentablemente el dispositivo del sentido común domestica ese asombro a través de la repetición, de la burocratización, de la rutina. Y entonces uno vive la vida como si fuese casi algo, digamos, automático. ¿Cómo se recupera esa capacidad de asombro? Es fácil, es mover un poco del lugar, moverse con la pregunta. La pregunta es como la gran herramienta que hace, como decía esa vieja idea de Platón cuando habla del primer filósofo, y dice que el primer filósofo, que era Tales de Mileto, caminaba mirando para arriba. Eso es recuperar la capacidad de asombro, no dar por supuesto todo, volver a detenerse en esos lugares que uno transita como si ya no existieran, ¿no? Como cuando uno camina todos los días ¿viste esa cosa de que uno camina todos los días para ir al laburo o a estudiar por la misma calle y ya pierde noción de por dónde está caminando porque lo tiene automatizado? Eso muchas veces hacemos con los conceptos, con las palabras, con las ideas. Una pregunta es un gran interruptor que nos permite mover de ese lugar. ¿Me decís más mensajes? Obvio. Ale dice, mi pregunta existencial es ¿cuándo mierda me voy a volver a enamorar? No me importa el qué es el amor ni un carajo. Quiero volver a sentir eso que me da tanta juventud. ¿Y por qué lo perdiste? La pregunta es ¿por qué te desenamoraste? Cuando... psicología barata y zapatos de goma. Nada, con amor, ¿eh? Obvio. 80 dice, desde que recuerdo me hago constantemente preguntas existenciales, cuestiono todo a fondo, ya un poco re harta de mí porque termino en lugares muy oscuros, mucha angustia y desesperación. Un horror. Lo que no hay que caer es en esos lugares, ¿no? Me parece clave. O sea, ¿por qué caer en lugares oscuros? Una cosa es, la pregunta existencial conduce a angustia existencial. La angustia existencial termina con un vino, con un poema o con una paja. Pero nunca en la desesperación o en la cosa, ¿viste? Nada. Es al revés. La desesperación es la obsesión que tenemos de un sistema que nos exige eficacia permanente, resultados para todo. Entonces, dejarse perder en ese arte de la pregunta existencial, en todo caso te conduce a lugares oscuros copados. O sea, redefinamos qué mierda es la oscuridad en todo caso. La desesperación sí es algo de lo que hay que huir. Yo creo que, como dice Kierkegaard, Soren Kierkegaard, el desesperado es el que rápidamente busca aferrarse al sentido de las cosas ínfimas de lo cotidiano. O sea, el tipo que cree que la vida pasa por ganar plata o por comprar cosas, ese es un desesperado. Porque le desespera la conciencia de su finitud, la contingencia evanescente del devenir de lo real. Pará, boluda, autoaplauso. ¿Qué te mete? ¿Qué te mete? ¿Qué te mete? ¿Qué te mete? Siento que esa oración la podés meter en cualquier lugar. Obvio. Es como una especie de puzzle. ¿De qué? Filosófico. Puzzle. ¿Qué? Rompecabezas. ¿Por qué le agregaste una T? ¿Dónde está la T? Puzzle, dijiste. Puzzle. ¿Cómo es? Decís como la opción que es puzzle, ¿se escribe? Sí. Puzzle, no, puzzle. Pero sonó T. No dije T, boluda. ¿Dónde puse la T? Ah, lo hice como hebraico. Léeme mensaje, por favor. Alexandra de Santa Rosa de la Pampa
Dice, pregunta existencial que siempre me hacía de chica es ¿qué sería una vida sin tiempo? Si todos los relojes se pararan y empezáramos a vivir sin un tiempo definido. Seríamos felices, claramente. Sí. O sea, gran pregunta, ¿eh? El tiempo es la gran cagada de la realidad. O sea, todo empezó ahí, decís. Todo termina ahí, porque, digamos, el tiempo no te da opción a reparar. Ponele el oyente que decía, ¿cuándo me voy a volver a enamorar? Y por ahí nunca y se murió en algún momento. Ay, Dios. Pero es así, el tiempo no te da opción. Eso es lo que angustia y por Claro. eso hacemos las preguntas. A mí dame opción, haceme inmortal y yo todo lo que tengo que reparar en algún momento. Pero si sos inmortal, reparás, pero seguís haciendo cagadas y seguís reparando. Está bien, y pero es infinito. Y es mejor que se corte. ¿Sí? Para mí es mejor que se corte. Mentira, boluda, si te angustias todo el tiempo. Pero por eso ya hay un momento que no voy a sentir más angustia. Genial, eso decían los epicúreos. ¿Ah, sí? O sea, ¿Soy epicurea? sos epicurea, hay que huir del dolor y la mejor manera, no hay que temerle a la muerte porque la muerte es el fin del dolor. Decía, porque cuando te morís ya no te duele. Y bueno. Cualquiera, boluda. ¿Horrible? Sí. Pero es capo de Epicuro igual. No, está bien lo que dice Epicuro, medio como irónicamente, sobre todo para no es que lo milita. para no temerle a la muerte. La religión suele ser un ámbito en el que se supone que no hay preguntas. Viste que siempre te dicen, la religión todo tiene su respuesta. Claro, todo tiene una respuesta. ¿Cómo hizo, loco, Jesús para morir y a los 3 días resucitar? Está todo chequeado. No, todo. ¿Todo qué? Chequeado. ¿Quién lo chequeó? La Biblia. Y los milagros es como que de algún modo son efectos sobrenaturales que escapan a las preguntas, porque no tienen sentido. ¿Cómo hizo para multiplicar el pan, boludo? Fargo. Llevó la maquinita. No sé. Hay una máquina de hacer pan que te la regalan en super premio de los bancos, ¿viste? Cuando juntas puntos. Sí. ¿Hay una máquina para hacer pan? Sí, que si tenés no sé cuántos puntos, pero están Dios, todos los bancos. Sos Dios. Después no andan esas cosas. La compras y no funciona. Hay muchas situaciones de la Biblia donde en realidad hay preguntas como categóricas que tienen más que ver con lo que nosotros estamos diciendo de lo que parece. O sea, me peleo contra la concepción hegemónica de una religión que sostiene que toda pregunta en la Biblia está respondida y si no está en la Biblia, la responden los curas, los rabinos, los intérpretes que se apropian monopólicamente del sentido de la palabra y de la contingencia evanescente del devenir de lo real. ¡Vamos! Los muchachos peroní, ¿no? La única verdad Es la realidad. Autoaplauso. Hay momentos, ¿qué dice acá? Me altera, me mató esto, perdón, pero entró un mensaje de un oyente que me mató. Me altera mucho, dice Angie, pensar que estamos en una bola flotando que gira. No es ninguna pregunta, pero igual si lo pienso mucho me da ansiedad. Ay, sí, Angie, a mí también. Sí se dan cuenta, boludo, como que está girando. No te das cuenta, pero entonces, está ahí, es una bola, el planeta está ahí sostenido en la nada. Claro, pero no lo estás pensando, es como la muerte, no estás pensando todo el tiempo, me estoy por morir, me estoy por morir, me estoy por morir. No, por eso dice que si lo piensa mucho le da ansiedad. No, le da. Ah, claro. Igual, yo pienso al revés, que cuando estás pensando y estás como mal porque Estudiantes, por ejemplo, quedó afuera de la Superliga, o cosas así, o alguien te dejó y no te quiere más, pensá en estas cosas. Como que las preguntas existenciales... Quiero pensar en Estudiantes afuera No, de al la revés. Copa. Para mí las preguntas existenciales como que te distienden. Ay, me voy a morir. Bueno. Como que de última ya fuera y nadie se puede hacer. Estudiantes puede jugar mejor. Exacto, pero morir te morís igual. Entonces es mejor como licuar, ¿entendés? El dolor de lo pequeño en un dolor más grande. Una licuadora. Fórmulas para la vida feliz. Es un mensaje de La Iglesia Evangélica Argentina. Había uno que es un mensaje de Cáritas o de, no me acuerdo, programa que había en Canal 7, ya lo voy a buscar. Bueno,
¿sabes qué? Hablando de religión, hay momentos muy lindos. Por ejemplo, cuando Poncio Pilato se lo cruza a Jesús. Sí. Y Jesús dice, vengo de otro mundo. ¿Quién soy? Le dice el otro. Soy la verdad de otro mundo. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no responde. Ese silencio ante la pregunta es muy grosso. O también hay relatos en el Antiguo Testamento de Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente y le dice, loco, ¿no? soy lo que soy, loco. Soy lo que soy. No, le dice, ¿cómo era? ¿Qué le decían? anda a liberar a tu pueblo, le dice. Vos Sí. sos el comandante. Y Moisés le dice, ¿por qué yo? ¿Qué paja? Le dice. No sé hablar, dije, soy tartamudo. ¿En serio? Sí, era tartamudo Moisés. Y entonces Dios le dijo, bueno, está tu hermano que es un pelotudo que se llama Aarón, que te va a traducir. Sí. Para curar la tartamudez, boludo. Claro, no, bueno, pero ahí hay una significación alrededor de la dificultad. No sé. Y la palabra trunca frente a la presencia divina y de la contingencia evanescente del devenir de lo real. Estudio. Bueno, escuchamos a un amigazo de la casa que es un grosso, muy grosso, que se llama Eduardo de la Serna. Compartí un par de mesas, un par de laburos, es sacerdote de Quilmes e integra el grupo de curas en opción por los pobres. No sé si leyeron alguna vez al grosso de Eduardo de la Serna, tiene sus columnas en página 12, y le preguntó Mariana qué valor tiene la pregunta en la religión. Yo creo que es una de las cosas más ricas que tiene cualquier pensamiento creyente, la pregunta. Porque la pregunta permite crecer, la pregunta nos desafía. Y eso, en el fondo, es la clave. Porque la teología, ¿qué es? Es hablar de Dios. Pero hay que hablar de Dios a este pueblo concreto, a este mundo concreto, a esta historia concreta. Y hay que hablar en base a las preguntas concretas de la sociedad. Yo personalmente me preocupa las personas que no tienen preguntas. Las personas que no tienen preguntas difícilmente tengan vida. Tienen recetas, ¿no? Y los libros de recetas ya no van más. Yo creo que entonces la pregunta principal en nuestra fe creyente en Jesús es una pregunta siempre abierta. Es importante formular las preguntas. Y es importante aceptar el desafío de dejar que las preguntas nos cuestionen, nos sacudan, y también inclusive tener la humildad suficiente de decir, acá no tengo respuesta, la voy a buscar, voy a pensar, voy a desvanarme los sesos, pero tratar de encontrar un principio al menos de respuesta a la pregunta. Pobres los grupos religiosos que no tengan preguntas. Qué hermoso escuchar a un cura en el interior de la iglesia decir esto, ¿no? Y qué claridad cuando dice el grosso de Eduardo de la Serna, las personas que no tienen preguntas tienen recetas, porque esas recetas son recetas que repetimos cuando lo que hacemos es practicar una existencia a receta, bajo receta. Lo que estamos haciendo es ser recetados por otros, ¿no? La pregunta de algún modo genera la posibilidad de desacoplar esas recetas previas que ya nos constituyen. Entonces, el valor de la pregunta es fundamental, incluso en la religión. Me gusta que alguien desde la religión visualice justamente esa, por decirlo así, afinidad con la filosofía. Yo creo que la filosofía y la religión parten de ese mismo esquema, ¿no? Son ambos artes de la pregunta. Obviamente la religión, sobre todo la judeocristiana, tiene mucha apego a ese texto fundante que es el bíblico, y entonces la pregunta pasa por ahí. Pero me parece fascinante también porque la pregunta supone una estructura narrativa, y la estructura narrativa tiene que ver con la Biblia. Voy a decir medio bestia, pero muchas de nuestras preguntas, en términos de formato, tienen que ver con que somos hijos de una cultura religiosa que se vuelve una cultura hermenéutica. Porque de tanto preguntarnos por el sentido del texto, después nos volvimos militantes de la pregunta. De tanto haber leído un texto sagrado, después pudimos profanar lo sacro y liberar
la lectura desde otra perspectiva. Me parece clave también darnos cuenta de dónde provenimos, ¿no? Y rescatar también esas lecturas de los textos fundantes desde un lugar distinto. ¿Saben qué hermoso que es encarar los textos religiosos ya desde un lugar más liberado, preguntándonos, visualizando en el texto incluso lecturas que tienen más que ver con su carácter abierto e interrogativo que con su dogma? Los dogmas no están en el texto. Los dogmas están en las interpretaciones que otros le añaden y le adjudican a los textos. Preguntar es liberar al texto de sus interpretaciones únicas. Hay un... Tranqui. Hay un... un grupo que se hacía muchas preguntas. Un grupo rock. Se llama Vox Dei. ¿Lo tenés? De nombre. Y tiene un tema que a mí siempre me gustaba de chico, que se llama Profecías, y ya que estamos hablando de la religión, es como una lectura de alguno de esos textos, por ejemplo, el Eclesiastés, esos textos bíblicos. ¿Sabés que Vox Dei tiene un disco que se llama La Biblia? ¿No sabías? No. Y son todas canciones que remiten ahí. Uno de los temas que más me gusta se llama Profecías. ¿Sí? ¿Lo conocés? No. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Un temazo. Y tiene un estribillo, una composición medio rara, una canción muy larga que vamos a escuchar con mucho amor, pero me gusta esta parte que dice: buenas y malas son cosas que vivo hoy, no es esta tierra, no. Sueño color azul, no es quizás que no sé mirar cuánto. Vamos, Lali. Demasiado humano. El desierto crece. El desierto crece y crecen los mensajes. Crecen los mensajes. Tengo justo un pedazo de galleta en la boca, así que les pido disculpas. Entonces voy yo. Che, muy buena la canción. Qué lindo recordar un poco de Vox Dei. Nada, eso, volver a ese clima. Yo son esos temas que canté tanto en fogones, peñas. Yo iba a peñas. ¿Ibas a Peñas? Sí, en La Plata. La Plata, muchas peñas. Tuve una etapa así como de amigos de La Plata, de la ciudad de La Plata, donde me volví decididamente hincha del pincha, porque eran todos amigos de estudiantes. Mi amigo Diego Arosa, mi amiga Adriana Sosa. Estudiábamos teatro. Mira. Y me iba los fines de semana para allá, me quedaba a dormir en donde venga. Y íbamos a las peñas ahí, hay muchas, porque hay mucha gente que va a estudiar a la ciudad de La Plata de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Se armaba lindo, se debe seguir armando. Seguro. Entonces, bueno, todo este tiempo para que María termine de comer, de tragar una galleta del orto que me regalaron a mí. Preguntan por la aplicación Made in Taiwan, dice: ¿por qué todos nacemos en familias diferentes? Cada uno tenemos que crecer en un entorno distinto, el cual se vuelve una mochila de por vida para muchos. Origen de la pobreza, la discriminación, etc. Sí, tendríamos que nacer todos de una misma máquina. En el mismo lugar, estandarizado. No, yo sí recuerdo de chiquita como mucho esto de: yo estoy acá cruzando esta calle y hay otros nenes, niñas que están en cualquier otra calle del mundo con otra realidad y nunca Tremendo. voy a poder saber qué se siente eso. Uh-huh. Desesperante. Sí, te hubiera gustado nacer, ¿no? De otra madre, de otro padre, Sí, obvio. Impulsiva compulsiva escribe y dice: un día salí de terapia con la pregunta sobre qué me gustaría hacer si tuviera otra vida. Y cuando lo descubrí, me cambié de carrera y ahora estudio medicina. Genia, y dejaste terapia, ¿no? Más vale. Victoria Reynoso dice: mi mayor Qué duda
es el propósito que tenemos y por qué tenemos la necesidad de clasificarnos tanto en especies y clases superiores. Pero cada vez que me pongo a pensarlo me angustio y me desconecto de lo que estoy haciendo, como en este momento. Es que eso es lo que me encanta, lo que acaba de decir nuestro oyenta, porque se trata de eso. La pregunta lo que hace, además, es oficiar como de una especie de desconecte. Está bueno, es como, ¿viste? Un toque ahí. Toque. Bueno, Hay gente que se droga, hay gente que hace pilates, otros nos hacemos preguntas. Otros se hacen preguntas, van a pilates y se drogan, que es como... Ya está, ahí está desconectadísimo. La triple Nelson, pero sí, es una experiencia de interrupción del sentido cotidiano. ¿Querés saber cuáles son las preguntas? Mariana fue a buscar así gente al voleo. Bien. Y le preguntó cuáles son las preguntas así filosóficas que lo asaltan en algún momento. Por ejemplo, se lo cruzó al grosso de Esteban Lamote. Apa. Lo tenés. Obvio. Actor de Grosso. cine, televisión. Estrenó hace un mes El cuaderno de Tommy, donde Esteban es coprotagonista. La película se puede ver en Netflix. Y le preguntó Mariana a Esteban si se hacía preguntas, qué tipo de preguntas y en qué momento esas preguntas lo asaltan. Lo escuchamos. Soy de hacerme preguntas a la mañana, en la primera media hora del día, desde que me despierto en la cama, abro los ojos, ahí me hago todas las preguntas juntas. ¿Qué tipo de preguntas me hago? En ese momento, en general, son preguntas bastante dramáticas. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Por qué todos nos vamos a morir? Si me tengo que preparar para eso, no sé, cosas más así que tienen que ver, no diría oscuras, porque la muerte... No sé si es algo oscuro, porque no la conozco todavía. Pero sí, me hago muchas preguntas. Ahora me pregunto, últimamente, y viendo cómo nos comportamos los humanos, me pregunto cuál va a ser el próximo virus, la próxima pandemia. Si seguimos criando animales de esa manera y maltratando al planeta así. Me hago mucho esa pregunta, sobre todo por mi hijo, por las próximas generaciones. Qué groso. Qué groso. Aparte, me encantan muchas cosas. Coincido, Esteban, y estamos en la misma. La mañana para mí es más el momento de las preguntas que la noche. Más que antes de irte a dormir. Sí, porque estás medio cansado antes de irte a dormir. Te clavas. Un tecito. Un tecito, un tequila, un tecito. Un shot. Es como que nada, te desarmás. No digo que no, después... Yo a la noche me hago más preguntas de tipo, no llego a pagar la tarjeta de crédito, me olvidé de hacer un trámite. Me asaltan más preguntas pelotudas, cotidianas, pero la mañana es como el momento de la angustia existencial. ¿Por qué sigo viva? Tengo que ahora ponerme a trabajar. Es que despertarse es como resucitar en algún punto, es como la inauguración, la reinauguración del día en algún punto de la vida. Entonces... O sea que dormirse es como morir. Obvio. Genial, pero no tenés que salir, si tenés que salir corriendo a la mañana no te preguntás un choto, pero si tenés ese tiempo, y esto último que dice Esteban de obvio, me parece que nada ha impulsado así como una especie de vendaval. Vendaval. De preguntas que la pandemia, ¿no? Sí. Y esa sensación de transmisión para las nuevas generaciones, pensando en los hijos, decía Esteban, pega fuerte, ¿no? Está bueno como algo de, por ejemplo, la pandemia o diferentes sucesos así que nos despiertan quizás preguntas que no nos hacíamos antes. Total. O sea, yo quizás antes de la pandemia y todo esto que viene pasando, no me hacía preguntas sobre nuestro vínculo con la naturaleza, etcétera. Claro. Que y aparecen sí. Y que uno quizás piensa, ya está, me hice todas las preguntas que me podría haber hecho, no sé, como qué más voy a pensar. Total. Y aparecen. Está buenísimo, totalmente. Le preguntó también Mariana Collante, siguió después de Esteban, Sí. se lo cruzó a Juan Minujín. Bueno, estamos... Está tremenda. Y le preguntó a Juan Minujín exactamente lo mismo, si se hacía preguntas, qué preguntas se hacían, en qué momento lo asaltaban las preguntas. Escuchamos a nuestro amigo Juan Minujín. Más que de hacerme preguntas puntuales, soy de mantener largos diálogos y negociaciones conmigo mismo, largas y muy neuróticas. En general, cuando estoy corriendo, cuando salgo a correr, yo corro bastante y ahí son momentos en donde tengo larguísimas disquisiciones conmigo mismo sobre diferentes cosas. Y después te diría que preguntas puntuales en general son bastante pedorras, más tipo, ¿necesito comer dulce de leche ahora?
no puedo aguantar las ganas de hacer tal cosa. Te diría que son más ese tipo de cosas. Nunca llego a preguntas muy existenciales. Perdón, Juan, pero la pregunta, ¿tengo que comer dulce de leche ahora mientras te lo estás comiendo? Es muy existencial. Súper. Me encanta porque lo que trae Juan Minujín es la relación entre las preguntas existenciales y el momento en que te las haces. Él dice, salgo a correr y entro como en una disquisición conmigo mismo, ¿no? Está bueno eso. También pasa lo contrario. Por ejemplo, a mí me surgen muchas preguntas cuando cocino, cuando estoy en la cocina, lavando los platos, cocinando, como que relajás. En la ducha. En la ducha. Cagando. Andando en bici. Pero también está bueno como esos momentos como para apagar la mente. Por eso digo, surgen preguntas existenciales pero no racionales. Son preguntas como más, si se me permite, porque ¿cómo sería una pregunta que no esté construida desde el lenguaje verbal? Son más experiencias existenciales. Como que estoy ahí de repente, no sé, cocinando y estás tocando algo, cortando con un cuchillo y en eso colgás, ¿viste? Y el cuelgue no es, ¡pum! Te cortaste el dedo, ¿qué? ¿Qué? ¡Están hablando de paz! Todo es Capusotto. Sí. ¿Es una pregunta existencial? No es faso, no es todo faso, María, en la vida del niño. No, bueno, pero justo contaste como ese tipo de experiencia se me asemeja. Ok. ¿Me lees mensajes? Gonzalo dice, recuerdo el momento cuando me cayó todo el peso del existencialismo por primera vez. Wow. Tenía 8 años. Bueno, se leyó a los 8 años, se leyó a Sartre, a Heidegger, a Kierkegaard. Tenía 8 años, estaba mirando una bisagra maravillado y ahí fue como un dominó de pensamientos al debacle. ¿Estás hablando de una bisagra. Y estuvo viendo algo como una bisagra en la ventana, ponele. Y pensó, esta bisagra hace que la ventana se mueva y la ventana la hizo a mí me pasó también esa edad. Una bisagra, ¿y por qué existen las bisagras? Es que a veces se te dispara la pregunta y no seguís, es como que te agarra una especie de sofocón así, digamos, emocional, ¿entendés? Y entonces reprimís y seguís. No reprimís, la dejás que te tome el cuerpo. Me gustó claro. el verbo que usó Mariana en la pregunta que le hizo a los entrevistados, te asalta la pregunta. Uh-huh. Y a veces apagás la mente, pero la pregunta te deja el cuerpo estremecido. Autoaplauso. Me encanta el autoaplauso porque estremecimiento es como, da para autoaplauso. Va. Más que, ¿cómo era? Evanescente. No, la del mar. Mare magnum. Esa es más. Un mare magnum evanescente de... Ay, ¿qué dije recién? Que me autoaplaudí. Un mare magnum evanescente de estremecimientos. Voy a tuitear. Qué profundo el filósofo. Like. ¿Podés decir algo que no empiece con Te puedo leer. Mariana dice, es una frase de Spinetta. ¿La que acabo de decir? Gracias, Marian, por homologarme con Dios. ¿Vos crees que en el mundo, viste que vos en la secundaria tenías como amigos y amigas así como que ya sabían que iban a ser empresarios? Sí. ¿Vos decís que en el mundo de la empresa, que te encantó el secundario, siempre lo repetís, sí. Que en el mundo de la empresa se hacen preguntas? Obvio. ¿Qué? ¿Cómo gano más guita? ¿Cómo exploto mejor a la gente? ¿Vos pensás que son las únicas preguntas que se hacen los empresarios? No, probablemente estoy siendo reduccionista. Vamos a escuchar a un grosso, un amigo de años, Claudio Alonso, es psicólogo del trabajo. Analiza, entre otras cosas, estas cuestiones, digamos, cómo juegan factores psicológicos y existenciales a la hora de pensar el mundo del trabajo. Claudio Alonso, ¿tiene algún valor la pregunta en el mundo empresarial? Lo escuchamos. En las empresas representantes del capitalismo tradicional, la lógica productiva es hegemónica y los vínculos sociales alrededor del trabajo se generan alrededor de lo utilitario y de lo práctico. Y esas relaciones funcionales, sostenidas sobre el cimiento del valor económico a ultranza,
solo promueven respuestas, certezas y soluciones. En estos modelos de la sociedad del rendimiento, la capacidad de pensar está forcluida y creo que existe un monopolio de la verdad que clausura cualquier posibilidad de habilitar el uso de preguntas. Es más, las preguntas en estos ámbitos son impertinentes. Solo pregunta el que tiene poder. Y la gente queda como en aquella frase de Dolina, ¿no? Algunas cosas las ignoro, otras no las sé y la mayoría ni las sospecho. El trabajador ejecuta obedeciendo o hace tareas bajo una supuesta condición de práctica autónoma y de propiedad sobre las decisiones, sobre su tarea, pero esto es una mera ilusión, ya que no es compositor, ¿no? Sino es un intérprete de la partitura de la organización. En una empresa es difícil no tocar covers. La empresa tradicional, si se pregunta algo, lo hace por el qué y por el cómo. La pregunta aguda sobre el para qué o el por qué genera incomodidad porque se enfoca sobre el sentido. Las preguntas son disruptivas y son generadoras de formas diferentes de pensar, promueven el pensamiento crítico, crean entornos de aprendizaje, permiten poner en cuestión los propósitos, los significados, los dogmas a los que las empresas se aferran por el temor a perder el control de la voluntad de las personas. Yo soy optimista en ese sentido. Hay un capitalismo social que comienza a emerger en algunos puntos del planeta, que se ve reflejado en un tejido empresarial incipiente, evolutivo, consciente, con propósito de articular el desarrollo económico y el bienestar humano. Allí hay lugar para la pregunta. Aquel interrogante que irrumpe en la monotonía de una conversación y dispara dudas, abre nuevas incógnitas, renueva el pensamiento y abre el mundo. Qué genio, Claudio, qué claridad. Aparte se nota que Claudio viene trabajando el tema hace rato, es crudo, ¿no? Va al hueso y también, digamos, encuentra el lugar para cierto optimismo, porque es cierto que por un lado, digamos, no hay lugar para la pregunta porque hay un manual que todo el mundo sigue, pero bueno, también es cierto que la misma lógica empresarial de la distinción y competencia hace que se vayan abriendo lugares nuevos donde ninguna pregunta va a ser revolucionaria, pero por lo menos, no sé, aparece como una especie de luz de que algo pueda moverse en otro sentido. Igual como dijo María y Claudio al principio, digamos, si un capitalista, digamos, posta, se hace preguntas es porque le conviene. Claro, no es que ahí, o en todo caso se hará preguntas existenciales en su casa, en sus consumos culturales diarios, pero pensar la pregunta como algo propio del mundo laboral tiene que ser parte de ese andamiaje. Digo, nada se hace que no tenga ese objetivo, ¿no? No es algo negativo lo que estamos diciendo. Del mismo modo que Claudio Alonso nos ayuda a pensar qué preguntas se hace el mundo de la empresa, Mariana habló con Valeria Edelstein, ¿sí? @valearvejita, la pueden seguir, que es bióloga, divulgadora científica, forma parte de Científicas de Acá, un proyecto que busca visibilizar a las mujeres argentinas en la ciencia. Puedes seguir la cuenta también en Twitter y en Instagram de Científicas de Acá, que es @científicasacá. ¿Qué valor tiene la pregunta en la ciencia? Le preguntó Mariana Collante a Valeria Edelstein. La pregunta es el punto de partida de la ciencia. La realidad se nos ofrece en una cantidad y en una variedad literalmente infinita de aspectos y solamente podemos abordarla por medio de un recorte, o sea, yendo a buscar las respuestas a preguntas específicas. Eso quiere decir que recién a partir de formularnos preguntas es que podemos saber qué observar. Sin preguntas no hay forma de orientar la investigación científica. Ahora, justamente por eso es que nuestras preguntas condicionan qué aspectos de la realidad corren el riesgo de no ser abordados por nuestras teorías. Por eso es que algunas epistemólogas feministas lo que nos advierten es que el análisis del conocimiento científico no puede tomar como punto de partida el momento en el que una hipótesis se pone a prueba. Tiene que ser anterior, tiene que ser en el momento de hacernos las preguntas también. Por ejemplo, Sandra Harding, que justamente es una epistemóloga feminista, lo que nos señala es que las ciencias sociales tradicionales para su análisis partieron de las experiencias de varones blancos, occidentales, burgueses. La cuestión es que muchos de los fenómenos que resultan problemáticos desde la perspectiva masculina no lo son en absoluto desde la perspectiva de las experiencias de las mujeres. Entonces Harding plantea preguntas como, por ejemplo, ¿por qué la ampliación de las oportunidades de vida para las mujeres tienden a restringirse precisamente a momentos de la historia tradicional que se señalan como los de mayor progreso? ¿O por qué se considera que arriesgarse a morir representa un acto específicamente humano, pero parir es un hecho natural?
Entonces, si pensamos en la manera en cómo se convierten los fenómenos sociales en problemas que requieren explicación, nos damos cuenta enseguida de que no existe un problema si no hay una persona o un grupo de personas que lo defina como tal y que de hecho lo padezca, ¿no? Un problema es siempre un problema para alguien. Entonces, si la investigación científica es la búsqueda de respuestas a nuestras preguntas, surge la necesidad de que tengamos diferentes perspectivas, de que haya diversidades, de que haya diversidad de miradas sobre los distintos problemas. Básicamente porque no hay forma de que la ciencia pueda responder preguntas que nunca nos hicimos. Impresionante, Valeria, ¿eh? Te mando un gran abrazo, impresionante, realmente desarticular la idea de que los problemas de la ciencia son naturales, vienen con la naturaleza y que el científico visualiza de manera transparente un problema natural y lo representa y lo expresa. No, al revés. O sea, nos hacemos las preguntas que previamente decidimos hacernos y ese previamente esconde toda la cuestión, que es entender qué tipo de gramática es la que termina triunfando a partir de los privilegios de algunos que imponen su interés para ejercer un discurso dominante. Entonces, una vez más, hay que entender que si el que pregunta define el carácter después de la investigación a hacer, es fundamental de construir ese aspecto y democratizar la ciencia es democratizar justamente quiénes son los sujetos que enuncian las preguntas, porque las preguntas definen después los problemas. Así que fascinante, gracias, Vale. Nos vamos a la pausa, se viene Mariana Collante con otras palabras y nos vamos escuchando un tema de Elvis Presley. ¿Te parece? Me encanta. Te encanta. Such an easy question. Humano. Demasiado humano. Somos lengua. Somos lenguaje. Le damos la bienvenida a Mariana Collante y otras palabras. Hola, buenas tardes. Hola, Marian. ¿Qué hace, Marian? Muy bien, estaba esperando que cante Caetano primero. Digo, si no canta él, yo no puedo entrar. Primero canta él y yo digo, Ya buenas está, tardes. te dio la alfombra Caetano, la alfombra roja. Bueno, qué bueno tener una alfombra, marca Caetano. Che, qué lindas las entrevistas, ¿eh? Sí, estuvieron buenas, estuvieron buenísimas. Me pareció muy divertida la de Lamote y Juan Minujín, porque parecería que dirían cosas contrarias y nada que ver, ¿no? Total. Bueno, ¿qué nos trajiste? Bueno, traje un libro que se llama, que tiene la gran pregunta que uno se hace todos los días. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Qué gran libro. Bueno, es una pregunta y es un gran título para un libro. Sabemos que esta novela fue escrita por Philip Dick, que fue publicada en 1968 y que dio origen a esa gran película que es Blade Runner, que la dirigió Ridley Scott en 1982. Es inevitable hacer la comparación entre el libro y la película, pero yo diría que son paralelos, ¿no? La película tiene algunos elementos del libro, pero tiene otro desarrollo. Hay algunos personajes que están en la novela y que no aparecen en la película, así que yo lo tomaría como dos elementos muy buenos y nada, olvidémonos que vienen del mismo palo, ¿no? Entonces, la historia que escribió Philip Dick tiene los siguientes condimentos. El escenario es un futuro post-apocalíptico que Dick imaginó en 1992, ¿no? Para él hubo una guerra nuclear en la Tierra y en la Tierra sobreviven algunos seres humanos y otros se trasladaron a Marte. Entre ellos también hay una clase de androides muy similares a los humanos que deben ser eliminados, ¿no? Deben ser retirados, es la palabra que se usa. De esto se encargan los cazarrecompensas, que son como parapolicías. Entonces él focaliza en uno de ellos, ¿no? Y en la película los androides ejercen mucha resistencia para ser eliminados, pero en el libro no tanto. Entonces la novela combina la historia de Rick Deckard, el cazador de androides, y la de J.R. Isidore, quien no cumple los requisitos para huir a Marte porque su coeficiente mental es bajo y sobrevive en la Tierra como conductor
de una empresa de reparación de animales eléctricos. Y acá aparece la cuestión que plantea el título del libro, porque en la Tierra casi no hay animales, se murieron durante la guerra, entonces un símbolo de estatus social es tener una cabra, una oveja, un gato, animales vivos por supuesto, y los que no pueden comprar se tienen que conformar con animales eléctricos. Ese punto tiene un gran desarrollo en la novela, ¿no? Esa parte, digamos, más vinculada a la ecología. Y también aparece el término empatía, que en los tiempos en que Dick escribió la novela no era tan habitual, no circulaba tanto esa palabra, ahora sí. La empatía distinguía a los humanos de los androides. Sin embargo, entre esto quedan 3 últimos androides que el cazador debe retirar, pero entre ellos sí se organizan y generan como una comunidad, generan lazos de solidaridad, algo que no se había visto que ellos podían tener. Entonces, ahí se pone en debate esta división tajante entre lo humano y lo robótico. Si hay un sentir robótico, ¿no? Como hay un sentir animal, quizás haya un sentir robótico. Ese es uno de los temas centrales. También lo son, por supuesto, la cuestión de lo animal, las jerarquías sociales y una gran pregunta dentro de la novela que es para mí, ¿para qué vivir si quizás ya hemos perdido demasiado? ¿No? Esa me parece que es una pregunta que está porque la verdad que la vida es totalmente gris, horrenda, sin colores, ¿no? Así que me parece que es una pregunta que está ahí. El otro libro que traje, también muy pum para arriba, como soy yo, que es, les comento, el 26 de abril de 1986 se produjo una explosión en la planta nuclear de Chernobyl que voló la tapa del reactor y se expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera. Fue uno de los accidentes que más consecuencias trajo a la población que integraba el bloque soviético. Pero el libro que traje para hoy no trata del accidente, sino más bien de quienes fueron afectados. Voces de Chernobyl es el libro del que voy a hablar ahora, fue publicado en español en el 2015, pero que data de 1997. La autora es Svetlana Alexievich, recopiló más de 50 testimonios de los familiares de bomberos, soldados, campesinos, conductores de helicópteros, víctimas que todos fueron afectados por los trabajos en la planta apenas ocurrió la explosión. También de personas que vivían en la zona y que fueron evacuadas, ¿no? Entre ellos había científicos, periodistas, maestros, niños, niñas, etcétera, etcétera. La pregunta es para todos, ¿qué pasó en Chernobyl? Porque la misma pregunta, con esa tenés diferentes respuestas, cada uno responde con su propia historia, con su propia experiencia. El accidente de Chernobyl significó también la caída del modo de vida soviético, porque se quebró la confianza entre el pueblo y el Estado, y también cayó la idea de la ciencia como un ideal supremo. Digamos, se resquebrajó la identidad soviética y después a los 2-3 años cayó el muro de Berlín y bueno, todo se fue digamos, complicando para el Estado tal cual lo conocíamos, ¿no? El Estado soviético. Así que, bueno, este libro para mí es maravilloso, es hermoso, es doloroso, obviamente, porque todavía las consecuencias se siguen viendo. Ella, la autora, que es Svetlana, recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2015, ella es bielorrusa, la planta estaba en Chernobyl, en Ucrania, pero muy cerca de Bielorrusia. Y ese país fue muy afectado por la explosión. Así que, bueno, de eso se trata el libro y hay de todo tipo de testimonios, ¿no? Y es muy importante la pregunta que le hace un periodista a una persona que puede contar su vida a partir de una catástrofe, ¿no? Tremendo. Gracias, Marian. Bueno. Genial, los 2 libros, muy interesantes, y aprovecho este último libro sobre el caso Chernobyl para escuchar. Nos queda la voz de 2 periodistas que también Mariana entrevistó y que está buenísimo también entender ese corte tan especial de pregunta que está medio en crisis también, que es la pregunta de un entrevistador, la pregunta de un o una periodista. Escuchamos primero a Julio Leiva, ¿sí? Que es periodista en Cheque en Blanco, en Caja Negra, dirigió los documentales Piedra que Late y Tsunami sobre los recitales del Indio Solari. ¿Qué es una buena pregunta para un entrevistador? Primero, decir que una buena pregunta para mí es aquella que cumple el objetivo de una entrevista.
Para eso hay que saber que hay varios tipos de entrevistas. No es lo mismo una entrevista informativa que una entrevista más de personaje. Entonces me voy a poner un poquito más técnico para contar que en la entrevista más informativa, una buena pregunta es aquella que logre obtener nueva data sobre qué pasó, qué pasa o qué va a pasar. En la entrevista más de perfil o de personaje, una buena pregunta es aquella que logre conocer nuevos aspectos de esa persona o de ese personaje público. Y el tercer gran grupo tiene que ver con aquella entrevista de reflexión. Una buena pregunta en ese tipo de entrevista es aquella que logre obtener reflexiones novedosas o que sirvan para entender un contexto. Eso en lo que tiene que ver en el aspecto más técnico. Si me preguntas más a nivel general, a mí me gusta mucho esa reflexión de Gabriel García Márquez, que antes de gran escritor fue gran periodista. Si pueden, lean sus entrevistas. Tenía una reflexión que decía que una gran entrevista es aquella que lograba sacarle el traje al entrevistador. Entonces, una buena pregunta es aquella que ayude a sacar ese traje. Y también hay un aspecto que tiene que ver con el tiempo, con el timing. A veces no hay buenas o malas preguntas, sino hay buen timing para preguntar eso que quizás en otro momento no tendría respuesta y que un momento después sí la tendría. Por eso a veces no hay ni buenas ni malas preguntas, sino preguntas hechas en el momento justo. Che, que cómo se nota que trabaja de esto, ¿no? Porque tanta claridad, más que con la teoría, tiene que ver, obviamente, con la práctica. Le preguntamos, gracias a Julio Leiva, un placer siempre escucharte, y le preguntamos a nuestra amiga Noelia Barral Grigera, que es periodista, trabaja en muchos lados, en Pasaron Cosas, en Radio con Vos, pero también ahora en la nueva señal IP, que conduce con Gabriel Sued un programa de noticias, ¿sí? A la noche. Le preguntamos a Noelia, ¿qué es para vos, Noelia, una buena pregunta? Una buena pregunta para mí es una pregunta que ya desde su formulación te hace revisar o te hace sonar una duda en tu cabeza respecto de lo que vos ya venías pensando o tus prejuicios o tus preconceptos respecto de un tema en particular. Cuando te hacen una pregunta y de repente vos sentís ese movimiento y decís, ay, nunca se me había ocurrido pensar esto desde este ángulo o mirarlo con estos ojos. Cuando una pregunta te provoca eso, ya para mí es una gran pregunta. Puede pasar con un montón de temas, ¿no? Con temas grandes, con temas chicos, con temas domésticos, pero el solo hecho de que una pregunta te haga moverte de tu status quo mental respecto de un tema, ya me parece que la convierte en un hecho que por sí solo, merece respeto. Noé, gracias por tu buena onda, como la de todos los entrevistades que pasaron hoy, y muy, muy interesante de escuchar desde el periodismo realmente desde qué lugar se construye la pregunta. María Stanriver. Hablamos de la actualidad del Sistema Universitario Nacional. El próximo jueves 10 de diciembre a las 9:30 horas, con transmisión en vivo desde el canal del Consejo Interuniversitario Nacional, se presentará el libro de la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina, RUEDA, que recoge las conclusiones del 8º Seminario Internacional realizado en Tilcara en 2019. Estarán a cargo de la presentación Laura Garbarini y Sebastián León Ruiz, miembros de la Coordinación Ejecutiva del Seminario. Serán parte del encuentro también Rodolfo Techi, vicepresidente del CIN, y Oscar Alpa, rector coordinador de la red y presidente de la Comisión de Asuntos Académicos. Encontrás más información sobre esta y más actividades en las redes oficiales del CIN o en cin.edu.ar. Y hay ganadores. ¡Hay ganadores! ¡Hay ganadores! Ganadores del día de hoy. Por un lado, gana @AgusMose, que nos dijo: cuando era niña me preguntaba de dónde venían mis abueles y bisabueles, creía que habían nacido de la sombra de sus exadres. Me encantó. Y por otro lado, Macarena, que escribió por la aplicación y dijo: mi pregunta existencial es ¿cómo soy? ¿Cómo será verme? Es muy loco pensar que Une es la única persona que nunca podremos ver desde afuera.
Macarena, por favor, manda un mail a demasiadohumanook@gmail.com, demasiadohumanook@gmail.com para coordinar la entrega del acceso para el curso que empezás mañana. Yo creo que tampoco vemos de afuera el resto. Es obvio que uno no se ve de afuera a uno, pero uno cree que el resto también lo ve de afuera. Nada de eso. Las espero mañana en Filosofía del Amor, del amor, del amor, de la morte. Del amorfar. ¿Vos decís que entre comer y morir? Comer. Obvio, toda la vida. María, un placer, ¿eh? Nos quedan pocos programitas ya. El Se viene último, fin de año. el 21, lunes 21, último programa. Y obvio, Mariana, Navidad, Año Nuevo, un programa dedicado. Nunca lo hicimos, el programa dedicado a las fiestas, pero se viene. Fiestas, Navidad, Jesús, Papá Noel, todos los amichis. La Virgen María, mañana. Mañana, Virgen María. Sí. La Asunción. Mi día. Tu día. Vas a ascender. Alguien que me venga a buscar. Gente, un placer. Lali Rombolá en la operación técnica. Un beso. Mariana Collante en la producción general. Iván Santarciero. Sofi Cornell en redes. ¿Qué? ¿Qué pasó? Las fiestas me dan una paja. Sí, boludo. Y bueno. Pero hacer un programa es una manera de drenar. Sobre las fiestas. A mí también. Nos vamos escuchando a los Babasónicos. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sabes cómo se llama la canción? ¿Cómo? La pregunta. Mira, directo. Chau, nos vemos el lunes que viene. Esto es Demasiado Humano. Esto es Fue y Será. Masterchef. No, digo, Demasiado Humano en la Futura.